Muy bien, vamos a escuchar a Karen González Fernández, que es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestra en Filosofía de la Ciencia por la UNAM y doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Desde el 2010 es profesora investigadora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana y secretaria editorial de Tópicos, revista de filosofía. Es la investigadora responsable del seminario LEIA, Lógica, Epistemología y Ética de la Inteligencia Artificial. Actualmente es también codirectora del proyecto de investigación Ética de la Inteligencia Artificial y Bien Común, auspiciado por el Instituto Promotor del Bien Común. Sus principales líneas de investigación están en la filosofía de la lógica, la enseñanza de la lógica y la filosofía de la inteligencia artificial. Como resultado de la intersección entre estas áreas, el tema de la heurística en filosofía, psicología cognitiva y computación es una de sus principales áreas de estudio. Ana Laura Fonseca es maestra y directora en Filosofía de la Ciencia, con énfasis en Ciencias Cognitivas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora investigadora de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Sus áreas de interés son epistemología, filosofía de la ciencia, ciencias cognitivas y razonamiento práctico. Su tema general de investigación es el razonamiento humano y la caracterización de sus normas. Muy bien, bienvenidas, tienen la palabra, las escuchamos. Muchísimas gracias por la presentación, por la generosa invitación y por abrir este espacio de reflexión que creemos tan necesario. Karen y yo vamos a presentar ahora esta... perdónenme, ahora ¿veían la presentación del moderador o ven una presentación? Veíamos la presentación, pero chiquitita. A lo mejor si tocas ese, y ahí se ve como lo ves vos. ¿Ahí? ¿Lo ven en grande? No. Ahí sí. Bueno, Ahí perfecto. está, perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias nuevamente pues, por la invitación, por este espacio. Karen y yo vamos a presentar esto que hemos titulado Herbert Simon, los orígenes de la inteligencia artificial como simulación y sus límites. Bueno, este es un trabajo que hemos que hemos realizado en conjunto como un resultado justamente del seminario de lógica, epistemología y ética de la inteligencia artificial que Karen ha dirigido ya por varios años. Y vamos a comenzar con este epígrafe de Newell y Simon, que dice que una teoría de la resolución de problemas que es expresada como un programa computacional permite la simulación de los procesos de pensamiento. Y nos parece que este epígrafe expresa muy bien algo que queremos hacer notar y resaltar en esta presentación, y es como el origen conjunto, porque de alguna manera incluso en la cultura popular, diríamos ahora, está extendida esta idea de que la inteligencia artificial de alguna manera simula o reproduce procesos cognitivos humanos, y que es parte del objetivo de esta presentación es hacer ver por qué hay ese origen conjunto entre el desarrollo de sistemas computacionales, o lo que llamaríamos ahora también inteligencia artificial, y el surgimiento de las ciencias cognitivas. Entonces, justamente el objetivo central de la presentación es mostrar algunas de las interconexiones entre planteamientos filosóficos y el desarrollo de las ciencias computacionales que impulsaron el surgimiento de las ciencias cognitivas en general y de la psicología cognitiva en particular. Nos parece que es importante hacer estas reflexiones que pueden parecer pues realmente como un rastreo histórico, porque nos permite proveer un entendimiento del origen de la noción de inteligencia artificial, y nos permite también comprender algunas de las confusiones que a menudo surgen con el término. También creemos que permite ejemplificar una manera en que se puede dar cuenta del desarrollo de diversas tradiciones de investigación o desarrollos de las ciencias computacionales asociados a la noción de
inteligencia artificial sin generalizar, ¿no? Hablando de casos más bien específicos. Y bueno, una de las cuestiones que vamos a abordar es cómo ha habido este surgimiento como conjunto entre el desarrollo de la inteligencia artificial y la cognición humana, cómo es que está interrelacionado. Y podríamos decir que las ciencias cognitivas surgieron a mediados del siglo pasado como la pretensión de estudiar científicamente la mente humana. Y cuando pensamos en esos términos de estudiar científicamente la mente humana, de alguna manera estamos o se está refiriendo a lo que ahora se llama comúnmente como visión heredada de la filosofía de la ciencia, en donde metodológicamente la física parecía ser como la muestra a la cual deberían seguir las demás disciplinas o particularmente pues que se pudiera, que había la motivación de que se pudieran formalizar algunas de las explicaciones de los fenómenos que se estaban abordando, de manera que se pudiera replicar esos fenómenos, que se pudiera predecir, eventualmente incluso quizá que se pudieran generar algunas leyes, ¿no? Entonces, la teoría computacional de la mente parecía lograr esa pretensión. Y creo que esa es una de las razones por las cuales ha sido muy importante y por la cual fue muy influyente, por lo menos durante bueno, toda la segunda mitad del siglo XX, y que, bueno, sigue siendo muy influyente en para algunas explicaciones, ¿no? Entonces, la idea de que la mente es una computadora sirvió al mismo tiempo como una herramienta para modelar procesos cognitivos, es decir, como una motivación para el desarrollo de sistemas computacionales y también como un supuesto teórico fundamental para estudiar la cognición, aquello que la los que iban diciendo o dictando el desarrollo de los sistemas computacionales también era tomado, por lo menos por algunas personas, como el caso predominante de Herbert Simon, como teorías explicativas acerca del razonamiento humano. Em, la teoría computacional de la mente permitió pensar que el mismo tipo de teoría científica podría explicar tanto los procesos mentales como los procesos implementados en artefactos similares a la mente o que se consideraban similares a la mente como las computadoras digitales, ¿no? Por supuesto, parte del cuestionamiento va a venir en qué tan similares a la mente son las computadoras digitales, pero digamos que ese era el proyecto. Y esta teoría computacional de la mente está compuesta, podemos decir, fundamentalmente por dos partes, a las que nos vamos a referir muy sucintamente por una cuestión de tiempo. La primera es la noción técnica de cómputo, que está asociada claramente con los planteamientos de Turing y la máquina de Turing. Y bueno, ya vimos que eso puede ser muy complicado y que hay problemas técnicos muy interesantes que tratar ahí. Pero bueno, aquí simplemente nos vamos a referir que en su momento el surgimiento de esa noción técnica de cómputo que podríamos muy sucintamente resumir como que es susceptible de ser calculado mediante medios mecánicos finitos, es decir, mediante un algoritmo, resultó muy importante para poder dar explicaciones acerca de diferentes procesos cognitivos humanos, sobre todo en conjunto con una teoría específica de las representaciones mentales que decía que el contenido semántico de los estados mentales podía ser manipulable formalmente de tal manera que fuera posible hablar de relaciones causales entre el contenido de los estados mentales, los procesos cognitivos y, en última instancia, la conducta. Entonces, la conjunción de ambas ideas hizo posible lo que Simon llamó la revolución del procesamiento de información, que es básicamente lograr entender o poder conceptualizar el razonamiento humano en términos de un procesamiento de información computacional, ¿no? Y esta revolución del procesamiento de información en la psicología cognitiva quizá tiene su mayor expresión justamente en la hipótesis del sistema físico de símbolos que plantearon Newell y Simon, ¿no? En donde básicamente lo que dice es que un sistema físico de símbolos tiene los medios necesarios y suficientes para la acción inteligente general, ¿no? Entonces, eso básicamente lo que hace es equiparar una acción inteligente humana con una acción inteligente o que llamaríamos inteligente en una computadora, ¿no?
Entonces, con el desarrollo de las computadoras digitales y la observación de que los programas pueden correrse en diferentes configuraciones de hardware, se generalizó la idea de que era viable entender los procesos mentales como programas computacionales. Así se desarrolló una visión funcionalista de la mente al considerar que aquello que nos ayuda a entender cómo se lleva a cabo el comportamiento inteligente es el rol funcional de esos estados mentales y no el sustrato material en el cual estos están implementados. Y bueno, la teoría computacional de la mente, planteada por Putnam, afirma que la mente es una computadora y no una posición que podríamos llamar más débil, por lo menos originalmente, ¿no? Por supuesto, hay diferentes maneras de matizar esta afirmación fuerte y también hay diferentes maneras en las que se puede decir que las computadoras o las técnicas computacionales pueden usarse para entender fenómenos mentales, ¿no? Y eso ha dado lugar a una gran variedad de explicaciones que están relacionadas con lo que llamamos la metáfora de la mente como computadora y que no son exactamente iguales, ¿no? Pero aquí nos estamos refiriendo como a la posición original y que es bastante fuerte, tanto en el caso de Putnam como lo es en el caso de Herbert Simon, ¿no? Y básicamente esta posición que podemos llamar un poco más fuerte y original es que el cerebro es un tipo de computadora y que los procesos cognitivos son cómputos. Desde esta perspectiva hay el supuesto de que entender al cerebro como una computadora permitiría explicar su funcionamiento, ¿no? Particularmente Simon fue un activo promotor del supuesto metodológico de que la programación computacional puede expresar teorías acerca de los procesos cognitivos humanos. Y más o menos eso es lo que queremos mostrar con el epígrafe del principio. Bueno, y entonces, realmente fue un proyecto muy interesante. Vamos a referirnos hacia el final a algunos problemas que por supuesto ha presentado esta línea de investigación, pero antes de eso, digamos que una segunda parte de la presentación que va a hacer Karen es justamente mostrarnos o ejemplificar, pues, sí, algunos de los programas a manera de ejemplo, como para ejemplificar cómo es que se llevaba a cabo este programa. Ella nos va a mostrar algunos de los programas computacionales que se desarrollaron en esta línea por Herbert Simon y algunos colegas, tratando de explicar cómo es que funciona el descubrimiento científico. Es decir, como en esta manera de equiparar que si podemos generar programas computacionales que logren descubrir ciertas leyes o ciertas explicaciones que ya se tienen en la ciencia, estaríamos explicando cómo es que las y los científicos llevan a cabo esos procesos de descubrimiento, o por lo menos esa era la hipótesis fuerte de fondo, ¿no? Entonces ahora Karen nos va a exponer cómo es que se llevaron a cabo algunos de esos programas. Ok, bueno, pues muchas gracias, Ana. Y sí, en realidad va a ser una explicación muy breve y muy sencilla de algunos de los programas que desarrollaron Simon y su equipo de trabajo. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, básicamente va a estar relacionado bueno, ellos van a intentar hacer programas que emulen el descubrimiento científico. En el contexto de la filosofía de la ciencia, esto se relaciona más bien con un problema que había surgido para esta época más o menos, en el que se distinguía o se quería distinguir entre el llamado contexto de descubrimiento y el contexto de justificación en la metodología científica, estos términos que Reichenbach había introducido en la discusión y sobre la cual había muchas posiciones filosóficas distintas. Pero entre las más fuertes estaba la idea de que en general el descubrimiento científico era muy difícil de estudiar metodológicamente, era muy difícil de sistematizar, y como que era esta parte que, digamos, en términos cognitivos, nunca íbamos a saber realmente cómo las personas llegaban a desarrollar las ideas que después iban a ser los grandes descubrimientos. Entonces había como una rama entre los investigadores de la filosofía de la ciencia que decía pues que lo que le correspondía estudiar a la filosofía de la ciencia era más bien la parte de la justificación, que era como cuando ya nos enseñan las pruebas de inicio a fin, terminadas, ordenadas, ¿no? Que se pueden discutir, pero que no era tan adecuado intentar explicar los momentos de descubrimiento porque esos dependían pues de factores muy subjetivos, asociados a cuestiones históricas específicas, incluso azarosas,
que muchas veces tenían que ver, ¿no? en cómo se descubren las cosas. Entonces había como esta discusión de si era posible o no capturar estos aspectos del descubrimiento. Entonces, en ese marco, pues el proyecto que intentan hacer Simon y su equipo aquí, pues resultaba muy interesante porque ellos están apostando a decir que sí se puede estudiar sistemáticamente por lo menos algunos procesos de descubrimiento, y la manera en la que lo van a proponer, pues es haciendo programas computacionales que logren mostrar esto. Entonces, en particular, ellos desarrollaron 2 programas. Uno se llamó Bacon, bueno, uno le llamaron Bacon y al otro le llamaron Glauber, que se supone que emulaban y lograban emular descubrimientos científicos, formando conceptos y pues mostrando regularidades empíricas. Entonces, el programa Glauber trabaja con datos cualitativos y el programa Bacon trabaja con datos cuantitativos. Aquí, muy rápido, nada más les voy a decir algunas cosas del programa Bacon, de cómo funciona en general. Este programa, a partir de algunos datos obtenidos por experimentación-observación, trata de encontrar una ley algebraica que logre describir a estos datos. La siguiente, por favor, Ana Laura. Entonces, aquí hay una cita en donde más o menos explican cómo funciona. Dicen, dados los datos sobre las masas y temperaturas de 2 frasquitos de agua y la temperatura de equilibrio cuando son mezclados, Bacon llega a la ley de Black, la cual dice que la temperatura de equilibrio es la media de las temperaturas de los 2 líquidos componentes ponderados por sus mismas masas, ¿no? Es como un ejemplo de cómo este programa le metemos datos muy específicos de un caso concreto y a partir de ahí logra determinar una ley general, que en este caso era una ley que ya existía, que es la ley de Black, pero pues que el sistema sacó solito, digamos, ¿no? Entonces, Simon y Sitko explican que con este tipo de procedimientos, Bacon redescubrió varias leyes de la física y la química de los siglos XVIII y XIX, como la ley de Ohm, la ley de Boyle, las leyes de Kepler, la ley de Coulomb, entre otras. La siguiente, por favor. O sea, haciendo procedimientos análogos como este ejemplito que les puse aquí, pues se supone que logró desarrollar todo esto, ¿no? Y entonces con esto, el desarrollo de estos sistemas computacionales mostraba que era posible traducir, ¿no? Lo pongo entre comillas, las estrategias de descubrimiento al nivel requerido para hacer programas de computación. Entonces, desde esta propuesta, tenemos que el descubrimiento científico, o sea, pensando ya otra vez en el descubrimiento en grande, se entiende como un caso de resolución de problemas, en donde al tener un problema bien definido y datos con los cuales trabajar, podían desarrollarse algoritmos que mediante el uso de estrategias heurísticas descubrían patrones y por tanto lograban emular procesos de descubrimiento científico. Y bueno, aquí hay como muchos elementos que terminaron siendo muy relevantes para toda la discusión sobre el descubrimiento científico en filosofía y la ciencia en general, pero también para la computación, ¿no? Que cómo trabajó con estos términos y ahorita veremos que para otras cosas más. Primero, hay toda una noción incluso de la ciencia misma como un caso de resolución de problemas, ¿no? Que esta también es una noción de ciencia que no siempre se ha tenido y que explotó un poco también como a mediados del siglo XX. Es interesante porque así como nosotros hacemos aquí sobre todo la conexión con las ciencias cognitivas, pues esto también conecta los desarrollos computacionales con la filosofía de la ciencia en general, la manera en que se entiende la ciencia y la metodología. Y bueno, pues esta noción de ahora entender a la ciencia como tratar de resolver problemas específicos, pues aparece aquí de manera muy fuerte. Y además algo que es muy importante en este caso es que se llega también a esta noción de tener un problema bien definido, que en el área computacional es algo muy importante, porque esto tiene como un cariz, digamos, computacional, que solo los problemas que logran definirse así desde cierta perspectiva para que se puedan hacer algoritmos para resolverlos, pues son los problemas que se van a poder considerar computacionalmente, ¿no? Esto es interesante porque pues ahí se abre toda una serie de problemas sobre si todos los problemas que nos interesaría resolver van a poder definirse en términos adecuados computacionalmente o no. Obviamente lo más seguro es que no habrá muchos problemas que queden fuera, pero si nos centramos en un paradigma en el que queramos resolverlo todo computacionalmente, pues a lo mejor hasta nuestra noción de ciencia y las cosas que podemos resolver con ella se van modificando, ¿no? Ahí poco a poco. Entonces, bueno, pues es un tema ahí que es también muy importante tener en cuenta.
obviamente esto de que se puedan resolver con algoritmos, y aquí introducimos la noción de estrategias heurísticas porque es algo que sí se volvió muy relevante ya para esta época del desarrollo de la computación, que bueno, básicamente es que cuando hay demasiada información o no se puede procesar toda la información que hay o falta información en entornos de incertidumbre, se tienen que usar estas estrategias heurísticas que ayudan como a avanzar en la resolución del problema, aunque no vayamos a poder resolverlo todo y aunque no vaya a hacerse de una manera lógica tradicional, digamos, en las que seguro íbamos a encontrar la solución, aunque tuviéramos que hacer miles de pasos o gastar mucho tiempo. Las estrategias heurísticas aparecen cuando no se dan esas condiciones, que va a ser la mayor parte de las ocasiones. Y bueno, pues es como un asunto que llegó también para quedarse en el terreno computacional, que después también fue retomado por investigadores del área de la psicología cognitiva, y entonces también ahora tenemos algunas propuestas en psicología que hablan de la heurística, que también son como muy relevantes actualmente y sobre las que Ana Laura y yo también hemos estudiado bastante, pero que no son el tema específico de esta presentación, así que nada más las menciono rápidamente. Y el asunto del descubrimiento de patrones, ¿no? También a partir de esto hay como este asunto de que descubrir patrones es muy importante en términos computacionales, pero otra vez como en el ámbito científico. Y entonces, gracias a todo esto, ¿no? O sea, como en la conjunción de todos estos elementos, pues es como Simon y su equipo logran hacer estos programas que finalmente se supone que, pues sí, logran hacer como esta emulación de los procesos de descubrimiento científico, ¿no? Nada más decirles rápidamente que en general sobre programas de descubrimiento científico, obviamente ya se han hecho muchos más. La verdad es que no es que los de Simon y su equipo fueran los que llegaron para quedarse, pero bueno, nada más decirles pues que hay más trabajo sobre eso, y si alguien quiere saber más al respecto, pues nos puede pedir algo de bibliografía. Ahora sí, la siguiente. Entonces, bueno, a partir de esto nosotros, bueno, creo que ya dije algunas de estas cosas a partir de la otra, ¿no? Pero pensando más en el proyecto general de lo que se suele llamar inteligencia artificial, ¿no? El desarrollo de estos programas apoyó el proyecto de Simon de buscar una teoría general de la cognición humana, pues mostraba una manera de entender los procesos de descubrimiento científico como problemas que podrían plantearse como bien definidos y que entonces era posible tratarlos computacionalmente. Fue posible desarrollar el software computacional necesario para emular estos procesos, ¿no? Que esto era importante porque funcionaba como una prueba empírica. Mostraba también que era posible formalizar, por lo menos en alguna medida, los procesos de búsqueda heurística, pues Glauber y Bacon funcionan realizando este tipo de procesos, ¿no? Que esto es importante porque siempre el asunto de la heurística tuvo ese problema también de que era como lo que no se podía sistematizar, y entonces de alguna manera esto ayudaba a mostrar pues que sí se iba a poder, ¿no? Y los programas computacionales, bueno, ya lo mencioné, pretendían ser considerados como una prueba empírica de que la línea de investigación que se estaba llevando a cabo era viable y fructífera. Entonces, bueno, esto fue un poco, con esto, digamos, termina esta parte de la presentación de los programas computacionales para el descubrimiento científico de Simon, pero pues lo que Ana Laura y yo queríamos también discutir un poco más es, ¿no? En este momento, ¿qué queda de este proyecto, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos evaluar después de que ya pasaron 50 años que estamos haciendo inteligencia artificial? Y pues hay varios asuntos que nos parece muy importante mencionar, ¿no? Ana Laura, creo que aquí es donde querías introducir el tema de los problemas, ¿no? Sí, creo que nos quedó ahí exactamente. Era esta y después regresamos a la anterior. Sí, perfecto. Muchas gracias, Ken. Bueno, simplemente aquí decir que hay pues algunos problemas del proyecto de Simon, ¿no? O sea, como decía Karen, para Simon la realización de estos programas computacionales era una prueba empírica de que el proyecto era viable y que estaba dando efectivamente resultados, ¿no? Pero como trataba de mencionar brevemente en la presentación,
pues claramente también este proyecto surge con algunos supuestos que son relevantes, ¿no? Uno de esos es que esta manera de enfocar el estudio de la mente requiere la abstracción de algunos aspectos relevantes para la explicación de la conducta, como son las motivaciones, las emociones, la interacción social, y bueno, podemos poner ahí un largo etcétera, ¿no? Y creo que aquí una cuestión que es importante aclarar es que claramente todos estos aspectos originalmente pretendían ser estudiados, pero dado que era difícil abordarlos, como Karen dijo, como en el caso del descubrimiento, que son problemas que no es muy claro exactamente si los podemos formalizar, cómo los podemos formalizar, y si no son formalizables, entonces de qué manera los podemos tratar de una forma que pudiera resultar como objetiva o que no fuera nada más referirnos a alguna etiqueta o alguna cuestión que consideramos como muy subjetiva o que de alguna manera pudieran referirse como un estudio científico de la mente o el razonamiento humano, ¿no? Entonces, pues claramente la forma en la que se encontró en su momento de hacer esta investigación fue a partir pues como de esta idea funcionalista que está detrás del proyecto de Simon. Si ustedes se fijan, el estudio de la cognición en este caso se centra en problemas tratados desde una perspectiva funcionalista e individualista, ¿no? O sea, siempre o sea, un programa computacional pues es los pasos que llevaría a cabo una persona, ¿no? La mente de una persona, ¿no? Si pensamos pues en buena parte del desarrollo de las ciencias cognitivas durante la segunda mitad del siglo XX, muchos modelos que se hicieron como de percepción, de atención, de lenguaje, de memoria, son modelos que incluso si uno los ve, pues parecen como diagramas de flujo, ¿no? Justamente por esta relación con el tipo de explicación que se creía que se podía dar de ellos, ¿no? Y eso, por supuesto, en muchos casos ha significado avances muy importantes, pero también tiene serias limitaciones, ¿no? O sea, de alguna forma la exclusión de estos factores que también son importantes para explicar la conducta humana, ha erosionado la viabilidad de este tipo de explicaciones de la cognición, ¿no? De manera que pues podemos ver ahora que el surgimiento y actual auge de las vertientes situadas, corporizadas, extendidas, enactivas y un largo etcétera de estudios de la cognición, pues de alguna manera dan cuenta de la erosión de un modelo como el de Simon, ¿no? De un modelo explicativo como el de Simon, o por lo menos de su limitación a ciertos casos especiales, de su utilización como una herramienta que permite llevar a cabo ciertas explicaciones más limitadas dentro de ciertos entornos, pero no como una explicación general de la cognición, no como un proyecto que va a permitir explicar en términos generales la cognición. Y bueno, a partir de, digamos, como de estas anotaciones o cuestionamientos, si se quiere, a un proyecto como el de Simon, es que justamente se puede hacer la evaluación que va a mencionar ahora Karen sobre el proyecto de Simon en nuestros días, ¿no? Es relacionado con la inteligencia artificial. Ok, pues en los últimos 50 años ha habido cambios muy significativos en la manera de hacer inteligencia artificial, ¿no? Las teorías computacionales de la mente han sido muy cuestionadas, justo como acaba de mencionar Ana Laura, pues han surgido muchas alternativas a estas, además de los cuestionamientos a las teorías computacionales. Y también han surgido muchas herramientas nuevas desde el terreno de la computación, ¿no? Y eso también ha causado un problema importante sobre que se ha vuelto demasiado vago qué significa el término inteligencia artificial, así nada más como tal, ¿no? Hay muchas discusiones al respecto, hay quienes proponen que no lo deberíamos de haber dejado llegar a donde ha llegado, porque en realidad no queda claro para nada a qué se está refiriendo, y dadas las múltiples herramientas computacionales que hay, que se suelen asociar a este término, bueno, pues se pueden especificar, ¿no? O sea, podríamos decir, estamos usando machine learning, estamos usando ciencia de datos, estamos usando redes neuronales, ¿no? A lo mejor podría buscarse eliminar el término y referirse específicamente a las herramientas, pero también, por lo que hemos visto Ana Laura y yo, es bastante difícil tratar de sacar de la jugada el término inteligencia artificial, y como hemos visto, creo que, bueno, va a quedar un poco claro ya que terminemos la presentación, pues también es un término que tiene un origen interesante desde el ámbito computacional, como empezó todo esto,
que es importante, bueno, tener en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que lo que nosotras creemos es que es bastante más complejo pues de simplemente decir, esto es inteligencia artificial o no, y ya. Y entonces aquí lo queríamos relacionar con esta división que suele hacerse actualmente para hablar de una diferencia entre proyectos de inteligencia artificial. Se suele decir que los proyectos de inteligencia artificial fuerte actualmente serían los que intentarían seguir buscando hacer computadoras y máquinas que de veras pensaran igual que los seres humanos, o no solo pensaran, sino que realizaran o tuvieran algunos procesos cognitivos iguales que los que realizan los seres humanos. A lo mejor esto de la búsqueda de que tengan conciencia o de que piensen como nosotros, ¿no? Que además muchas veces son las ideas que están asociadas como estas visiones muy apocalípticas del desarrollo de la inteligencia artificial. Y por otro lado, pues los proyectos de inteligencia artificial débil, que más bien buscan resolver problemas específicos, pequeños, con herramientas computacionales, pero que nos den resultados similares a como los que los seres humanos darían, ¿no? Y aquí es donde hay también mucha confusión, porque esto de la similitud, pues no es claro si se refiere a que de veras las máquinas harían procesos como los que hacemos nosotros, o si solo el resultado que nos presentan es similar al que hacemos nosotros. Y bueno, esto está trayendo múltiples problemas de diversos tipos, porque, por ejemplo, ¿no? Nada más por poner un caso, el desarrollo de los chats, como el chat GPT, las herramientas del lenguaje natural, ¿no? Es claro que los resultados, ¿no? Cuando nos ponemos nosotros a hablar con el chat, pues se parecen muchísimo a ya estar hablando con una persona, y va a ser cada vez más difícil distinguir si el que está del otro lado contestando es una persona o no. Pero hay mucha discusión sobre si el proceso que hace este chat para contestarnos es el proceso cognitivo, digamos, de pensamiento que se tendría que hacer, es como el que hacemos las personas o no. Y bueno, pues hasta ahorita en realidad no está claro, es una de las cosas que se están discutiendo. Hay investigadores que dicen que el chat solamente repite como si fuera un perico, ¿no? Pero hay otros que piensan que no, que en realidad los sistemas del lenguaje natural generativo ya están emulando procesos que sí son similares a los que hacemos los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, y ahí pues hay mucha discusión entre los investigadores, y no se ve claro que vayan a poder ponerse de acuerdo. Ahora, por otra parte, el problema también es cómo se relacionan estos proyectos que podemos llamar débiles, que se concentraron solo en problemas pequeños, con el proyecto fuerte de hacer el robot que sea todo como un ser humano, ¿no? Entonces, esos son como algunos de los problemas. Entonces, pensando en esto desde el proyecto de Simon, por lo que acabamos de decir, nosotros lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, bueno, por un lado es esto de que la noción de inteligencia artificial pues es algo muy vago y problemático, y que, por ejemplo, en el caso de Simon, él en realidad estaba pensando en el origen como en el desarrollo de un proyecto fuerte. O sea, él quería hacer este proyecto grande de hacer las máquinas que pensaban como los humanos, pero en realidad lograron lo que podríamos llamar resultados débiles, eh, que no es que sean menores, porque pues terminaron siendo bastante interesantes, pero que no podrían haber realizado sin tener toda la idea del proyecto fuerte, ¿no? En mente. Entonces, esto por lo menos creemos que ofrece elementos para cuestionar esta división tajante entre los proyectos fuertes y débiles, que pues hay que investigar más, pero pues que nos parece interesante, ¿no? Además, pues la propuesta de Simon también nos muestra que las relaciones entre las propuestas teórico-filosóficas, los desarrollos computacionales y los estudios en psicología pueden ser muy profundas y complicadas, y también nos muestra que pueden presentarse en grados. Es decir, no es que tengamos que decidir absolutamente a lo mejor sobre si podemos emular todos nuestros procesos de descubrimiento, puede ser que algunos sí, o que en alguna medida, ¿no? Hasta cierto punto. Y eso también va a ser difícil la discusión general sobre qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos inteligencia artificial, ¿no? Más considerando, por ejemplo, muchos sistemas lógicos que también trabajan como con grados y que también se usan en el área de la inteligencia artificial, como la lógica de la variedad y demás, pues se vuelve una cuestión más complicada, ¿no? Si bien podría decirse que el proyecto de Simon en términos generales no logró llevarse a cabo de la manera en que lo vislumbró, o sea, actualmente, digamos, la evaluación que hacemos pues es que no fue tan exitoso en última instancia. De todos modos, sí dejó
todo ese trabajo que hizo él con su equipo, una impronta significativa en múltiples investigaciones y disciplinas que el día de hoy siguen usando nociones conceptuales o teóricas generales propuestas por él para avanzar en la investigación, como las que ya mencioné, ¿no? Como la de heurística o la posibilidad de formalizar computacionalmente algunos procesos de reconocimiento de patrones, por ejemplo, están todavía en el centro del trabajo de diferentes investigadores y disciplinas. Muy bien, entonces, pues básicamente simplemente para recapitular y decir específicamente cuáles serían nuestras conclusiones, es que el significado que se da a la inteligencia artificial depende en buena medida del marco disciplinar y de los supuestos teóricos con los que se esté trabajando. Simon pensaba que tenía suficientes componentes teóricos como para afirmar que era posible llegar a desarrollar máquinas que describieran funcionalmente el razonamiento humano. Esa postura ha sido criticada por las vertientes de estudios situados de la cognición, que la ven como corporizada, extendida o socialmente distribuida. Nuevos desarrollos específicos de las ciencias computacionales han generado diversos proyectos que pueden relacionar diferentes perspectivas computacionales con diferentes perspectivas de la cognición humana, de manera que esto se ha hecho pues cada vez más complejo y con muchas posibilidades, ¿no? Dependiendo de esas visiones, propondrán o no la posibilidad de generar máquinas que piensen como los seres humanos, ¿no? O por lo menos que reproduzcan ciertos procesos más o menos similares a los seres humanos, ¿no? Y bueno, finalmente, para comprender los alcances, creemos que, digamos, una conclusión general es que para comprender los alcances de diversos sistemas computacionales es pertinente el estudio histórico de sus motivaciones y de los antecedentes teóricos que les sirven de marco y que sin duda estarán relacionados con las expectativas que se tengan de dichos desarrollos computacionales, ¿no? Es importante esta parte histórica. Creemos que de esta manera podemos lograr una mejor comprensión de los sistemas asociados con la inteligencia artificial y podemos cuestionarlos, modificarlos o criticarlos según corresponde, ¿no? Y ahora sí, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ya tenemos manos levantadas. Te pido que... Exactamente, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al doctor Raimundo Morado. Bienvenido, Raimundo, una alegría verte. Muchas gracias. Como siempre, aprendo mucho de ustedes. Quisiera entender un poquito mejor la crítica que hacen a uno de nuestros héroes, Simon, uno de nuestros abuelos. Si realmente eso que ustedes señalan correctamente de que el proyecto omitía factores, aspectos relevantes que con el tiempo hemos ido apreciando más y exigiendo que sean tomados en cuenta, si ven esto como una falla del proyecto en principio o no, era simplemente que le faltó eso o que no podía el proyecto incorporarlos. Y quiero ver qué tan profunda es la crítica que están haciendo, si es decir, necesitamos un proyecto mejorado, extendido, o simplemente darnos cuenta de que ese no va a ser el camino por el que vamos a poder tener una filosofía de la ciencia capaz de explicar fenómenos tan complejos. Y eso me lleva a algo que Karen mencionó, que me hizo mucho ruido, la idea de que es un problema científico, después de todo, porque ustedes saben que eso es algo histórico. Hubo muchos siglos en los que los científicos tenían como uno de los problemas más importantes descifrar la voluntad de los dioses. Era uno de los problemas más importantes durante miles de años, científicamente hablando. Y hoy día ya no lo consideramos tan científico, por no hablar de casos como la cuadratura del círculo mediante solo regla y compás u otros, que decimos, mira, si te estás dedicando al problema del movimiento perpetuo, te estás quedando fuera de la ciencia. Ya son pseudoproblemas. Entonces, si ustedes ven esto como una progresión, como cuando la gente decíamos, si no es puesto en términos cuantitativos, no es un verdadero problema científico. Y hoy sería, si no lo puedes poner, al menos en principio, en términos computacionales, entonces realmente tiene un problema grave de fondo el
plantear esto como un problema para la ciencia. Puede ser un problema en otro sentido, pero no para la investigación científica. Entonces, no sé si quieren ustedes ir hacia una crítica de una posición muy fuerte de qué es lo que distingue lo que hace un problema científico de uno que no lo es. Y de nuevo, muchas gracias porque realmente nos abren la mente con sus pláticas. Mm. Muchísimas gracias por la pregunta, Karen. Yo sospecho que aquí voy a contestar primero yo porque debo de reconocer, quizá lo notaron, que quien tiene una posición más crítica respecto de la propuesta de Simon soy yo, más que Karen, quizá, no, por lo menos en algún puntito creo que más que Karen, aunque ella pues dirá lo propio, ¿no? Primero, no se trata como de decir que hace a un problema científico o no, digamos, no es como en ese caso la intención de la plática. Sí creo que, por supuesto, qué hace un problema científico es una cuestión histórica, o sea, eso ha variado con el tiempo y justo una de las cuestiones que queremos llamar la atención es que parte de las motivaciones a mediados del siglo pasado de por qué formular el tipo de explicaciones que se formularon acerca de la cognición humana era ese, ¿no? Y justo una cuestión es como no simplemente decir, ay, ¿cómo se les ocurría que ingenuos, ¿no? O sea, por supuesto que no, es que eso tiene motivaciones que son muy profundas y que además son intentos han sido muy importantes para, digamos, ahora tener otro tipo de comprensión acerca de los fenómenos cognitivos que son quizá un poco más complejos, ¿no? Y que tenemos ahora otras muchas dificultades de cómo explicarlos, justamente porque ya no creemos que solamente esa manera de abordarlos va a ser suficiente, ¿no? Entonces, creo que justo una de las conclusiones finales generales es como hacer ver que es importante entender el contexto histórico en el cual se dan esas explicaciones, se generan esos programas, porque eso nos va a revelar mucho acerca de por qué lo estaban haciendo de esa manera y por qué los supuestos de los que partieron, que a lo mejor a nosotros ya no nos parecen sostenibles, en su momento, pues eran los supuestos bajo los cuales funcionaban esas explicaciones, ¿no? Entonces, creo que eso es algo como importante de lo que queremos rescatar de la historia de la inteligencia artificial y en general del desarrollo de los sistemas computacionales y de la ciencia cognitiva, de la historia de la ciencia, ¿no? O sea, en general. Bueno, eso respecto de cómo que hace científico un problema, ¿no? Creo que es algo que varía históricamente y vale la pena estudiar. Ahora, ¿qué tan profunda es la crítica? Bueno, está relacionado con esto, ¿no? O sea, no se trata de decir que eso no sirvió y qué tal, sino más bien hacer ver por qué en su momento esos eran partían de ciertos supuestos que fueron muy importantes y porque ahora, pues a lo mejor ya no los tenemos, ¿no? Y yo creo que ahí particularmente hay algunos supuestos que sí, pues no quiero decir que imposibilitan que se pueda dar, por ejemplo, una explicación completamente computacional acerca de diferentes fenómenos cognitivos, porque esa es una cuestión empírica y pues ahí, pues quienes se dedican a las ciencias computacionales tienen mucho trabajo y tienen mucho que mostrarnos, ¿no? O sea, si a mí me muestran realmente un programa que hace algo y pues uno que va a decir, ¿no? Es una cuestión empírica, si se logra, pues va a ser un gran éxito, ¿no? Yo no tengo una posición, digamos, como tan fuerte de eso, es imposible, ¿no? O sea, creo que como las nuevas exploraciones acerca de la cognición, de los estudios de la cognición, hacen pensar que quizá es difícil, ¿no? O que por lo menos hasta ahora ha probado ser difícil, porque no tenemos esas explicaciones al día de hoy, ¿no? Entonces, yo como que me he inclinado a quizá estudiar las ciencias cognitivas desde otras perspectivas, ¿no? Que implican como, pues no sé, estudios antropológicos o estudios como desde otras perspectivas que no necesariamente están centradas en generar programas computacionales. Pero eso no los excluye, ¿no? Yo creo que el fenómeno es tan complejo, tan amplio, que pues realmente está bien que lo exploremos desde diferentes perspectivas. Ahora sí creo que si nosotros partimos de una hipótesis como funcionalista, como lo hacía Simon, pues claramente hay muchas cosas que no podemos explicar de la cognición, ¿no? Porque pues ahí sí creo que es una cuestión también empírica, ¿no? O sea, no solamente va a importar como el algoritmo, sino pues se ha visto y además eso sí, por ejemplo, la idea de que ahora muchas veces se haya pasado la prueba de Turing, ¿no? Por una máquina, pues nos hace pensar que tenemos que decir algo más para distinguir entre cognición humana y máquina, ¿no? Es decir, ahí parece ser que hay algo más que eso, ¿no? Y bueno, o sea, es decir, hay muchos estudios empíricos que pues, nos pueden
reflejar que pues la hipótesis funcionalista quizá no es la mejor hipótesis con la cual estudiar la cognición humana, ¿no? Y en ese sentido, digamos, es como la crítica o el señalar una limitación que este tipo de proyectos originales, que tenían una posición muy fuerte, pues ahora ya no son tan viables, ¿no? Esa sería, digamos, de mi parte la respuesta. Muy cortito, Karen, porque estamos sobre el tiempo, por favor. Sí, muchas gracias, Raimundo, por la pregunta. Yo, bueno, para hacerlo muy breve, digo, obviamente después platicamos y expandimos lo que sea. Creo que un asunto importante es tener mucho cuidado con no absolutizar ahora mismo en general, porque creo que sí estamos en un momento en el que corremos el riesgo de irnos con la finta de que todos estos grandes avances computacionales lo van a resolver todo y querer llevar o dirigir como la idea de ciencia a que se tiene que reducir a lo que se puede hacer con ellos, ¿no? Y yo creo que eso sí es peligroso porque podríamos dejar fuera muchas cosas que en realidad son muy importantes y que no debemos dejar fuera, pero que si no ampliamos nuestra noción de ciencia o no seguimos dándonos viendo como que la parte computacional nos puede ayudar a algunas cosas, pero no a todas, pues corremos el riesgo de dejar fuera un montón de cosas que siguen siendo importantes, ¿no? Y nada más, muy rápido, o sea, yo pienso que lo que lograron Simon y su equipo con estos programas, por lo menos, sí fue muy interesante en el sentido de que lograron sistematizar algo que se había buscado durante siglos, casi desde la antigüedad, en cómo se enseñaban matemáticas, cómo se enseñaba geometría, se creía que no se podía sistematizar, como que se logró un avance en ese sentido y que eso es como un ejemplo claro de que las herramientas computacionales pueden ayudarnos a cosas muy interesantes, pero no perder de vista que no tendría por qué ser eso todo el edificio de la ciencia, o no, o solo hoy tendríamos que buscar por ahí las respuestas a nuestros problemas. Eso es lo que yo diría ahora. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a la Laura.